Mira y escucha con atención. ¿Te has enfrentado alguna vez a un desafío tan duro, que sientes que la vida te está poniendo a prueba? Llevándote al límite, haciéndote cuestionar cada decisión, cada paso? Seguro que sí. Sonam, nuestro protagonista de hoy, también sentía lo mismo que tú. Y en este vídeo te cuento la historia de cómo Sonam pudo superar sus desafíos, y cómo tú también puedes conseguirlo. En los enigmáticos jardines de un monasterio perdido, existía un antiguo árbol, el árbol de la serenidad, que tenía la peculiaridad de florecer siempre y cuando alguien meditara a su lado con constancia, paciencia y pureza de corazón. El joven Sonam, con su corazón ardiente e impetuoso, pero aún sin pulir, decidió afrontar este reto. Su viejo maestro siempre le decía que debía aprender sobre la paciencia y la constancia, así que Sonam pensó que esta era la manera perfecta. El primer día, antes del amanecer, Sonam se sentó bajo el árbol. Las estrellas aún brillaban mientras Sonam cerraba los ojos y trataba de calmar su mente inquieta. Pero sus pensamientos e inseguridades le invadieron, los murmullos del viento le distrajeron, y el frío de la mañana le hizo temblar. ¿Por qué he decidido hacer esto?, se preguntaba a sí mismo, con su voz interna resonando en el silencio del monasterio. La idea del árbol floreciendo era una imagen hermosa que se dibujaba en su mente cada vez que cerraba los ojos. Pero no era solo la belleza del árbol lo que lo atraía de esa imagen, era el reconocimiento profundo que recibiría de sus hermanos monjes, del maestro, y del mundo entero tal vez. Sería el monje que hizo florecer el árbol de la serenidad, el que desentrañó el enigma que había perdurado por siglos. Pero, con cada día que pasaba, el espejismo del reconocimiento comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la cruda realidad de la soledad y la incertidumbre. ¿Qué sucedería si el árbol no florecía? ¿Si su meditación no era suficiente? ¿Si su trabajo resultaba ser en vano? Las dudas lo acechaban, robándole el sueño, y tejiendo nubarrones de inquietud en su mente antes serena. Los días se transformaban en noches y las estaciones venían y se iban, cada una dejando su marca en el rostro y el espíritu de Sonam. Pero él permanecía inmutable, anclado en su propósito, con la imagen del árbol floreciendo siendo el faro que lo guiaba a través de las tormentas de dudas. A veces, en los momentos de silencio profundo, Sonam sentía una conexión indescriptible con el árbol. En esos momentos, el reconocimiento y la gloria parecían insignificantes, y lo que realmente importaba era el diálogo silencioso entre su alma y la esencia centenaria del árbol. Y así, en ese torbellino de reflexión, Sonam encontraba un propósito más profundo, un entendimiento que iba más allá del reconocimiento y las ansias de gloria. Pero aún así, los momentos de duda persistían, y la pregunta, ¿por qué he decidido hacer esto?, seguía resonando con cada latido de su corazón. Los días se volvieron semanas, las semanas meses. Las estaciones cambiaban, y con ellas, los desafíos de Sonam. A veces, los otros monjes lo visitaban, le llevaban té caliente y palabras de aliento, pero también de dudas. ¿Vale la pena?, le preguntaban. Lo sabré cuando el árbol florezca, respondía Sonam, siempre con una sonrisa serena pero con un atisbo de duda en sus ojos. Un día, el gran maestro se le acercó y le dijo: Sonam, tu determinación es admirable, pero la vida en el monasterio también te llama. Hay lecciones que aprender, hay vida que vivir. Sonam se encontraba en una encrucijada. Sus huesos se habían vuelto parte de la tierra bajo el árbol, pero su corazón anhelaba las lecciones del maestro y el calor de la comunidad. Sonam empezó a llorar, su corazón estaba dividido. Las lágrimas, cristalinas y saladas, se deslizaban suavemente por las arrugas de su rostro. Cada gota que caía sobre la tierra parecía llevar consigo un peso de anhelos, dudas, y el eco de preguntas sin respuesta. De repente, una brisa suave pero fría se deslizó a través de las hojas del árbol, revoloteando sobre su cabeza antes de acariciar su rostro húmedo. Era un tacto gentil, casi maternal, como si la naturaleza misma estuviera tratando de consolarlo. Y entonces, algo mágico sucedió. El árbol,
que había sido un testigo silencioso de su viaje, pareció cobrar vida. Un susurro viajó a través de sus hojas, descendiendo en una melodía suave que solo Sonam podía escuchar. Sonam cerró los ojos, permitiendo que el susurro lo envolviera, y entre ese murmullo, escuchó la promesa de las flores por nacer. Fue un mensaje sutil de esperanza y renovación que resonó profundamente en su corazón. La brisa llevó consigo el murmullo, pero dejó atrás una promesa silenciosa que se deslizó por sus venas, extendiéndose por cada fibra de su ser. Fue una serenidad que nunca había sentido antes, una convicción en su propósito que trascendía la duda y el temor. En ese momento, Sonam sintió la vastedad del universo, la interconexión de todo lo que existe y el ciclo inmutable de la naturaleza. La jornada que emprendió con impaciencia y frustración, había florecido en un camino de aceptación y comprensión. Y aunque las flores aún no habían brotado, Sonam ya había obtenido algo más invaluable, una convicción en la constancia que lo acompañaría, pasara lo que pasara, en toda su vida. Con una nueva determinación, Sonam decidió dividir su tiempo entre la meditación bajo el árbol y la vida en el monasterio. Su corazón ahora estaba tranquilo, la impaciencia se había desvanecido. Las décadas pasaron, y Sonam, que ahora era un hombre de cabellos plateados, se sentó como todos los días bajo el árbol a meditar. Y entonces, cuando el primer rayo del amanecer tocó las ramas, el árbol floreció en un estallido de colores inimaginables, cada flor era una joya deslumbrante, y el perfume llenó el aire, dulce y embriagador. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sonam, su constancia había florecido. Era como si cada hoja que brotaba del ancestral árbol de la serenidad fuese un testamento a la solidez de su carácter, y a la profundidad de su compromiso. En cada pétalo que desplegaba su color al mundo, resonaba la melodía tranquila de la paciencia, esa que Sonam había cultivado con el correr de los días y noches. Pero como todo en la vida, llegó el inevitable día en que las flores comenzaron a marchitarse, una a una. Su esplendor cayó suavemente al suelo como un poema al ciclo inmutable de la vida. Pero algo sorprendente ocurrió, la serenidad y constancia que había florecido en el monasterio gracias a Sonam, no siguió el mismo camino efímero de las flores. Permaneció, etérea y palpable, en el aire que respiraban, en el suelo que pisaban, y en el murmullo del viento entre las hojas restantes. El legado de Sonam se volvió una leyenda viva, un eco sereno de lo que es posible alcanzar con el trabajo, la constancia y una voluntad inquebrantable. Esta historia, no es solo un cuento sobre un monje y un árbol místico, sino una metáfora profunda sobre la vida y la búsqueda de entendimiento y paz interior. El árbol, con su promesa de florecer solo bajo la meditación constante y sincera, simboliza los desafíos y pruebas de la vida que nos piden persistencia y fe. Sonam representa a cada individuo en su lucha por equilibrar el deseo de reconocimiento con el genuino anhelo de crecimiento interior. Así, mientras las flores efímeras evocan la transitoriedad de los logros y recompensas externas, la serenidad perdurable de Sonam refleja la eterna recompensa que obtenemos cuando nos sumergimos profundamente en nuestra esencia, persistiendo más allá de los obstáculos y distracciones. Es un recordatorio de que la verdadera sabiduría y paz no se encuentran en las victorias visibles, sino en el silencioso y constante florecer del espíritu. Si te ha gustado esta historia, no te vayas todavía y haz clic en el vídeo que saldrá en breve en el centro de la pantalla. Te invito a sumergirte en la fascinante odisea de Koso, un humilde monje cuyo inquebrantable compromiso desafió todas las expectativas. Si estás buscando inspiración y motivación, no busques más. Este es el vídeo que necesitas ver. No te lo puedes perder. Gracias por estar ahí. Hasta pronto.